Dios por esta palabra. Mire hermano, esta palabra es tan importante, para aquellos en aquellos tiempos, y es tan importante para nosotros, aquí, en este mismo año 2008. Lo digo así porque dice que la palabra de Dios, dice que es, ¿no es cierto?, así como dice que Jesús es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos, dice que cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y dice que el mismo poder que tuvo el Señor cuando habló esta palabra, hoy mediante su Espíritu Santo lo tiene hoy el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso dice, hermanos, que cuando Jesús fue a Nazaret, fue allí con un propósito en especial. Bueno, Nazaret, todo el mundo conocía a Jesucristo, todos conocían a Jesús. Todos conocían de que era un joven carpintero, y bueno, él quiso ir a su ciudad, y dice que se fue a la sinagoga como era su costumbre. Todo judío, todo persona de aquellos tiempos que alababan a Dios y pertenecían a Israel, la costumbre de ellos era de llegar en el día del Señor a la presencia de Dios. Quiere decir que Jesús cumplía la costumbre, y era en él una costumbre sana como la nuestra, de venir a la presencia de Dios. De venir a la presencia de Dios. No sé cuál es su expectativa, no sé cuál es, ¿no es cierto?, usted viene a Dios. Yo vengo a Dios, ¿no es cierto? Vengo a su presencia. Por ahí vengo un poquito abatido, por ahí cansado, por ahí vengo a ver con una expectativa, a ver qué Dios me va a enseñar, qué Dios me va a decir, y viene con esta ganas de que el Espíritu de Dios le hable. Y bueno, Jesús en ese tiempo iba también a ver, y resulta que en ese momento, dice que la persona que estaba allí, le dieron un libro, dice que él se levantó a leer, como así como cualquiera de nosotros, pero era tan importante lo que iba a suceder allí, acerca del libro que iba a leer el profeta Isaías. Usted sabe que el libro Isaías era el profeta, uno de los profetas mayores para los judíos, y es decir que era un libro muy importante, y muchas veces se leía este libro. Y dice que el Señor, cuando ve que era el libro de Isaías, dice que habiendo abierto el libro, al ver el lugar donde estaba escrito, dice que abrió el libro y buscó donde estaba escrito, porque ese día se iba a cumplir uno de los pasajes de la palabra de Dios, muy especial para todos los que estaban ahí, para toda la nación judía, para todo Israel. Y dice que él, habiendo leído en donde estaba escrito, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Alabado sea el nombre del Señor. Usted sabe que era tan importante ese versículo, porque usted sabe que en el tiempo del Antiguo Testamento, no muy seguido descendía el Espíritu de Jehová. ¿No es cierto? Descendía muy de vez en cuando en algún profeta y entregaba la palabra del Señor, ¿recuerdan? ¿No es cierto? O cuando venía sobre Isaías o sobre Sansón, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Algunos que eran llenos, ¿no es cierto?, en ese momento del Espíritu de Dios, pero para algunos casos específicos, pero no en el caso del Señor, donde dice el Espíritu del Señor está sobre mí. Aleluya, gloria a Dios. Era importante, ¿por qué? Porque se estaba cumpliendo la palabra de Dios en ese mismo instante, en ese mismo momento. Todos los que estaban allí tenían un privilegio en especial, y los conocedores de la palabra, porque muchos de los que estaban allí eran personas muy capaces en la palabra de Dios, y se sabían el libro de Isaías desde el primer capítulo hasta el último, y tenían el conocimiento pleno de la palabra del Señor. Y usted sabe que este pasaje de la palabra de Dios se cumplía, como diciendo del Señor, ustedes no se dan cuenta de lo que está sucediendo en este lugar, porque esto se está cumpliendo, porque esto dice en Isaías capítulo 11, versículo 2, donde dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, y Él me daba, o sea, a Él, no a Jesús, espíritu de sabiduría, de poder, y no se dan cuenta
lo que está sucediendo en este mismo instante es un acontecimiento histórico para el pueblo de Israel. Pero eso, el Señor les venía diciendo en aquel momento. ¿Sabe qué? Dice la palabra de Dios que el Espíritu del Señor estaba sobre él con un propósito en especial. No viene el Espíritu de Dios sobre una persona para ningún propósito. No, cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, para un siervo de Dios, es para capacitarlo. Alabado, ¿no es cierto? Es para capacitarlo, para llenarlo, para enseñarle. Y ustedes por ahí dicen, no, yo estoy orando para que Dios me unja, y yo también, todos los días. Pero cuando desciende el Espíritu de Dios en la vida de un hombre de Dios, dice, si usted va al Isaías capítulo 11, mire las cosas que hace Dios. Mire lo que hace Dios. Dice, en el capítulo 11, versículo 2 dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo, y dice aquí, y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Mire, todo esto hace el Espíritu de Dios cuando desciende sobre la vida de un siervo de Dios. ¿Entiende, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces Jesús se venía cumpliendo eso en su vida y el Espíritu de Dios ya estaba con él, porque ya había sido bautizado, ya había tenido el bautismo, ya había pasado por las aguas, ya había descendido la paloma. El Espíritu de Dios en forma de paloma en ese día y estaba lleno del poder de Dios y él podía confirmar, y ya lo había demostrado con las sanidades, con muchos milagros que el Espíritu de Dios lo había ungido con un solo propósito. ¿Y cuál era el propósito? Y era el propósito que Dios había preparado, por cuanto me ha ungido, dice, para dar buena a los pobres. Aleluya, gloria a Dios. Y usted dirá, bueno, sí, está bien, yo necesito del Espíritu para que me dé, ¿no es cierto?, esa palabra, aquello. Pero el propósito de Jesús iba más allá todavía del Evangelio, ¿no? Iba más allá, porque desde que él se sentaba allí en el desierto, esos días que fue tentado en el desierto, cuando él fue ungido por el poder de Dios, con el Espíritu de Dios, entró en un conflicto total contra Satanás. ¿Entiendes? Alabado sea el nombre. Hay algunos que todavía no comprenden, hermano, que cuando se recibe a Jesucristo, no lo digo por los que están aquí, lo digo por haber caminado y haber escuchado